Empezamos entonces, queridos alumnos. Reciban un especial de parte de su profesor de literatura, Lenin Vargas y Rodríguez. Hoy día vamos, como ya se anunció, a seguir con el análisis de la literatura griega. Buenas noches. Vamos a seguir con el análisis de la literatura griega. Y hoy vamos a centrarnos en la segunda gran epopeya griega del periodo jónico, la Odisea, la también atribuida a Homero. La semana pasada hablamos mucho sobre Homero y concluimos, nuestra conclusión se basó en los estudios de Milman Parry y otros homerólogos que en el siglo XVII cerraron ya, en el siglo XVIII además cerraron ya la cuestión homérica. Cerraron la cuestión homérica porque no se ha encontrado evidencia suficiente para la existencia de Homero. Entonces simplemente nos vamos a... Hola, hola. Ahora sí me... Sí, ¿verdad? Bien. Bien. Como decía, entonces vamos a hablar hoy día de la Odisea. La segunda gran epopeya que se le atribuye a Homero, que se le atribuye al poeta o al Homero. La semana pasada, como ya decía, concluimos, nuestra conclusión se basó en los estudios de Milman Parry y otros especialistas de la literatura griega, críticos, estudiosos de la literatura griega, quienes determinaron que la existencia de Homero no es probada de forma fehaciente porque nos falta información bibliográfica, nos falta información fidedigna. Entonces simplemente determinamos en que no interesa si existió o no Homero. O bueno, sí nos interesa, pero no tenemos información. Y de alguna forma viene a ser una tendencia de la crítica contemporánea. Esta crítica en donde nos debe importar muy poco el biografismo. Cuando se interpreta una obra tenemos que hacerla lo más lejos de la distancia mayor con respecto al autor. ¿De acuerdo? Con respecto al autor. Si interpretamos una novela de Vargas Llosa, por ejemplo, La guerra de fin del mundo, creo que el último argumento interpretativo que podríamos usar sería que Vargas Llosa viajó a Brasil y que Vargas Llosa de alguna forma tuvo cierta vinculación con la historia brasileña. No, eso. Vargas Llosa ya no existe. La guerra del fin del mundo es, vamos a decir, una especie de hijo, que es el hijo. Llosa ya hizo, ya creó, ya educó, ya formó al hijo. Ahora el hijo tiene vida. Y todo depende de ese hijo que es la obra. Ya no debe interesar. Más o menos esa es la dinámica de la interpretación moderna, de la interpretación moderna. Bueno, alumnitos, vamos a seguir entonces. Vamos a hablar de la Odisea. Desde luego que es Atenea la diosa que tiene mayor vinculación con la Odisea. La Odisea, alumnitos, se trata de un poema épico hecho originalmente para oidores, no para lectores, para oidores. Esto significa que originalmente pues, fue compuesta de forma oral, almacenada en la memoria. Al igual que la Ilíada, consta de 24 rapsodias o cantos. ¿De acuerdo? Claro, esta división en 24
Cantos, desde luego que se relaciona con el trabajo de los sabios de Alejandría. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a difundirse muchas versiones sobre la Ilíada y la Odisea después de la muerte de Homero, supuestamente, hasta el siglo VI antes de Cristo, una treintena de Ilíadas. Y cada Ilíada tenía su... Hoy esta Ilíada, decían los espectadores, esa me gustó más. Sí, porque allá es más interesante, porque en esta Ilíada Aquiles se le mata, Aquiles asesina a Paris. En esta Ilíada, no, pero hay otra Ilíada donde Aquiles fue asesinado. En fin, hay muchas versiones, lo que quiero decir es eso. E incluso en el siglo VI, cuando Pisístrato manda compilar la Ilíada y la Odisea, habían muchas versiones, ahora ya escritas. ¿Y cuál es el trabajo de los sabios de Alejandría? Ellos escogen, bueno, según su concepción, según su criterio, ellos eligen la versión de la Ilíada y la Odisea. ¿De acuerdo? Los sabios de Alejandría. Ellos dividen cada una de las obras en 24 rapsodias o cantos. Esa versión de los sabios de Alejandría es la versión que hoy día conocemos. ¿De acuerdo? Piero Salcedo. Adelante con tu pregunta. Pueden hacer las preguntas a través del chat, por favor. Bueno, seguimos. Entonces, la versión de la Ilíada y la Odisea que hoy día conocemos data de los sabios de Alejandría. ¿Qué años vivieron los sabios de Alejandría? En el siglo III antes de Cristo. Y estos sabios de Alejandría nos legaron el terrible problema de la cuestión homérica. Es decir, ellos empezaron a filosofar sobre la existencia sobre la hipotética existencia de Homero. Bien, muchachos. La Odisea en cuanto a construcción simbólica, en cuanto a constructo de los horizontes que el pueblo aqueo tenía sobre la figura de Odiseo, rey de Ítaca, es la siguiente. Antes, más o menos, voy a hacer un ligero panorama de lo que trata, una especie de argumento de qué trata esta obra. Alumnos, uno de los tantos guerreros griegos fue Odiseo. Odiseo, bastante jovencito, se fue a la guerra. Él era rey de Ítaca. Al marcharse a la guerra, deja a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco. Antes de marcharse a la guerra con su esposa, conversan sobre muchas cosas y hacen una especie de juramento. Odiseo le dice, Penélope, no te digo que me seas fiel siempre, porque tú también debes de hacer tu vida si es que no regreso. Es probable que yo muera probable que me pase algo. Soy guerrero. Es más, hay una alta probabilidad de que yo no regrese. Pues, si no regreso, tú debes esperarme. Pero tienes que esperarme hasta que nuestro hijo, que hoy día es un pequeño, un infante, Telémaco, hasta que Telémaco sea un hombre y tenga ya barba, más o menos 20 años. Si en 20 años yo no regreso, tú debes escoger un nuevo esposo. Esa es la promesa. Odiseo va a la guerra. Alumnos, en la Ilíada nos terminamos, o mejor dicho, termina la Ilíada con los funerales de Héctor. Profe, ¿y quién ganó la guerra? Bueno, se sabe por otras historias que los griegos a los troyanos definitivamente. ¿Cómo así? Atenea, la olímpica absolutamente protectora de Odiseo, va a inspirar a Odiseo un plan maravilloso. Le dice Odiseo, construye este inmenso caballo y
construye este inmenso caballo, déjalo frente de la costa, frente de los muros de la ciudad de Troya. Y así fue. Un determinado día, los troyanos absortos encuentran al inmenso monumento. Se preguntan entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Tenían pues 1000 dudas. Aparece en ese momento el sacerdote Laocoonte troyano y exige a los troyanos quemar esa bestia. ¿Quién sabe, decía el sacerdote, lo que esa bestia trae en su vientre? Es más, recuerda Laocoonte al sacerdote, al adivino Heleno, al adivino troyano, quien advirtió que finalmente los griegos tomarían la ciudad de Troya. Laocoonte exige que quemen el caballo. Sin embargo, aparecen unas serpientes supuestamente de Poseidón. Luego nos vamos a enterar que esas serpientes eran de Poseidón. Van a morder, van a envolver el cuerpo de Laocoonte y sus hijos y le van a sumergir en el mar. Gritan unos soldados troyanos, hemos capturado a un griego, dicen, hemos capturado a un griego. Era Simón, un soldado griego que se ha dejado capturar, formaba parte de la estratagema de Odiseo. El rey Príamo interroga a Simón, le dice, oye, ¿y tú qué haces acá? Señor, dice Simón, señor rey, dice Simón, mis compatriotas querían asesinarme, para rendir tributos a los dioses. Qué raro, ¿y por qué te querían sacrificar? Porque ellos ya se han rendido, ellos ya se están marchando rumbo a Grecia. Interesante, dice Príamo. ¿Y qué significa este caballo de madera? Este es un sacrificio que se le hizo a la diosa Atenea. Esto es un tributo a la diosa Atenea para que tengan buenas vibras, buena suerte en su viaje. Eso sí, si vosotros dañáis de una u otra manera el caballo, se ganarán la furia de Atenea y vuestra caída será eminente. Los troyanos empiezan a creer en Simón. ¿Y sabes por qué creen? Por las serpientes que sepultaron, que desaparecieron a Laocoonte. Creen y llevan el caballo hasta la ciudad. En la noche, los troyanos ya celebran la victoria, están que beben y beben y beben. Simón, a las 3 de la mañana, cuando todos están dormidos, se acerca al caballo y golpea 3 veces con su bastón del monumento. Señal convenida por Odiseo para bajar con sus principales hombres del caballo, entre ellos Neptólemo, el hijo de Aquiles, Mecaonte, Sandro, entre otros. Simón se va a la mar y también enciende las antorchas, señal convenida para que los griegos retornen a la ciudad y empiece la carnicería, empiece la matanza, empiece el saqueo y el incendio y la destrucción de Troya. Soldados como Eneas peleaban en contra de los griegos y de repente su madre, la diosa Afrodita, le dice a Eneas, ya no sigas peleando, toma los tuyos y ve a fundar una nueva civilización. Debes marcharte a fundar una civilización para que de esa forma la estirpe troyana no se extinga. Bien. Odiseo se va a la mar y reta a los dioses. Odiseo, pues, con tanta egolatría y narcisismo, entendiendo que él, con su estrategia a los troyanos, dice, valientes dioses olímpicos, vosotros, dioses, no pudieron durante 10 años terminar esta guerra. Yo, Odiseo, un simple mortal,
logré hacer lo que todos vosotros no habéis podido. Ahí es cuando se gana la furia de Poseidón. Le dice, oye, Odiseo, eres torpe, sé que eres traicionero, porque traicionaste a Filoctetes. Sé que eres mentiroso, charlatán y estafador, pero no sabía que eras también ingrato y desconocido. Si no hubiera sido por mis serpientes, tu caballo hubiera sido quemado. Así es que te has logrado mi furia y esta la tendrás. Bien, alumnos, eso lo sabemos por otras historias. Centrémonos en la Odisea, ¿les parece? Ahora sí, centrémonos en la Odisea. No sé, ¿tiene alguna pregunta antes de empezar con la obra? Pregunta, por favor. Alumnitos, ¿hay preguntas o no hay preguntas? ¿Todo bien entonces? Bien, alumnos. La Odisea se inicia cuando la diosa Atenea reúne a todos los dioses en el Olimpo. El Olimpo, la montaña sagrada donde están los dioses. Reúne allí a los dioses para resolver un problema. ¿Cuál es el problema que quiere resolver la diosa Atenea? La figura de Odiseo. Oye, les dice a los dioses, ¿ustedes saben qué es de Odiseo? ¿Aquel héroe que logró vencer a los troyanos? No, dice, no sé. Uno que otro sabe. Bueno, dice Atenea, es cierto. ¿Saben dónde se encuentra? Odiseo se encuentra retenido durante 7 años en la isla Ogygia, que mantiene cautivo a Odiseo. Y claro, aunque un primer momento lo pasaban muy bien, poco después Odiseo se encuentra inmensamente aburrido. Odiseo se encuentra inmensamente destrozado porque su futuro no es morir en esta isla. Odiseo quiere regresar a su patria, quiere regresar a su palacio, quiere volver a ver a su reina, a su esposa, a su hijo, a su mundo, aquel mundo que con sus manos había construido. Bueno, es evidente que los dioses deciden que Odiseo debe marcharse de esta isla. Mandan al mensajero Hermes y amenaza a Calipso, que si no deja marcharse a Odiseo, los dioses sumergirán su grupo isla. Odiseo toma la poca madera seca de la isla y improvisa ligera embarcación y se hace la mar. Por otro lado, empieza aquí lo que algunos críticos conocen como la telemaquia o la telemaquia. ¿En qué consiste? Nos vamos a ver por un momento en la figura, alumnitos, de el hijo de Odiseo, de Telémaco. Pues bien, Atenea, que ya se está ocupando de Odiseo, también se quiere ocupar de la familia de Odiseo, en este caso de Telémaco. A través de un sueño, asiste a Telémaco y le dice Telémaco, soy Atenea, la diosa. Telémaco, tu padre está vivo, no ha muerto como los pretendientes de tu madre anuncian. Claro que no. Levántate mañana y pide un barco y ve a buscar noticias de tu padre. Telémaco se despierta y decide hacer Telémaco decide hacer una gran reunión en el palacio. Claro, en el padre que está absolutamente abarrotado de los pretendientes de su madre. Una treintena de pretendientes han tomado el palacio por asalto y están allí
dispuestos a todo con tal de convertirse en el nuevo rey de Ítaca. Telémaco junta a todos y dice: señores pretendientes y demás ilustres de Ítaca, es lamentable los abusos que estos señores pretendientes están haciendo en el palacio de mi padre, comiendo el ganado de mi padre, bebiendo el vino de mi padre, violando y humillando a las esclavas y a los esclavos de mi padre, seduciendo a mi madre, y nadie hace nada por evitar tantos abusos. Si algún día mi padre vendría, no se sentiría contento al ver tanto abuso, al ver que están usurpando su reino. Bueno, dice, lo único que os pido es un barco para ir a buscar noticias de mi padre. Y los pretendientes le van a dar el barco, ¿sí? Con la esperanza de que tal vez también Telémaco muera como supuestamente ha muerto Odiseo. Y Telémaco va a buscar a su padre. Llega al reino de Pis, donde reina el anciano Néstor. Y aunque no tiene noticias de su padre, decide marcharse a Esparta, porque allí reina Menelao, y se supone que Menelao estuvo con Odiseo en el caballo. Menelao debe saber de Odiseo, pero no. Menelao tampoco sabe nada de Odiseo. No obtiene noticias de su padre, pero sí conoce a esta mujer. ¿Eres el hijo de Odiseo? Soy Helena. Puedo creer. Telémaco conoce a Helena. Eso significa que Helena finalmente fue rescatada. Sí, finalmente fue rescatada. Ahí tienes a Helena. Otra vez como la esposa de Menelao. Por otro lado, Odiseo, ya en la mar, recibe el castigo de Poseidón. Y ya tú sabes por qué es que Poseidón castiga a Odiseo. Sí, castiga a Odiseo. Odiseo hubiera muerto de no ser por un velo inmortal que de la ninfa Leucotea había recibido. Llega con vida, pero casi muerto, a el país de los feacios. En el país de los feacios, Odiseo es varado cerca de la desembocadura de un riachuelo, en la arena, hambriento, deshidratado. Ahí hubiera muerto de no ser otra vez por la intervención de Atenea, la favorita de Odiseo. Atenea le hace una revelación del rey de los feacios, escuchadme bien, Nausicaa, y le dice: Nausicaa, sé que tú estás inmensamente afligida. Claro, ya tienes más de 20 y nunca hombre alguno ha solicitado tu mano. Pues eso va a terminar. ¿Sabe por qué? Porque tengo cosas importantes para ti, pero para esto tenéis que tomar carruaje lleno de toda la ropa sucia del palacio y tenés que ir mañana muy temprano con tus esclavas a lavar. Un hombre, dice Nausicaa, un hombre interesante. Por un hombre hago cualquier cosa. Claro que voy a lavar la ropa. Muy de mañanita, Nausicaa y sus esclavas están lavando la ropa sucia en la desembocadura del riachuelo. Están lavando la ropa. Ponen a secar la ropa y mientras tanto van a jugar con una pelota. Están jugando con la pelota mientras se seca la ropa y la pelota se desprende allá muy cerca donde estaba el náufrago. Una de sus esclavas va corriendo detrás de la pelota. Esta grita, ¡ay! Dice: horror, un hombre y es grandazo y está desnudo. ¿Qué escuchó Nausicaa?
hombre grandazo y desnudo. Bien, dice Nausicaa, Atenea, lo que me prometió, lo que me prometió. No creí que era para tanto. Bien, chicas, dice a sus esclavas, tomen todo y vayan al palacio porque vuestra jornada ha terminado. Déjenme sola con ese náufrago. Yo me encargo de él. Nausicaa viste al náufrago y le conduce hasta el palacio de su padre. Conduce al náufrago hasta el palacio de su padre, es decir, al palacio del rey Alcino. En el palacio del rey Alcino hacen una serie de celebraciones muy propio en el mundo griego para evitar uno de los valores que mejor caracteriza a los griegos, la hospitalidad. Hacen una gran cena. El Aeda ciego de Módoco empezó a cantar algunas rapsodias para entretener y divertir a los comensales. Entre estas está el sitio de Troya. Y el náufrago empieza a llorar. Parten los feacios de la premisa que alguien que llora es alguien interesante. Y piden, casi exigen al náufrago que revele su verdadera identidad. Y pues el náufrago dice, yo soy aquel de quien el poeta está cantando, soy Odiseo, rey de Ítaca, el héroe perdido. Y los feacios quedan anonadados, sorprendidos, creer, le piden a Odiseo que cuente, que narre sus aventuras. Alumnitos, Odiseo va a narrar sus aventuras aquí en la corte del rey. Alumnos, hasta acá alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro hasta acá? ¿Qué dicen, alumnitos? A ver, estoy en el chat. El rey de Feacia llama Alcino, alumno Estefano González. Alcino. Seguimos entonces, seguimos. Entonces Odiseo, una por una, todas sus aventuras. Escucha bien, cuenta sus aventuras, aquello que pasó antes de llegar a Ojío, antes de estar varado durante 7 años. ¿Me entienden? Primero cuenta Odiseo que terminada la guerra de Troya, sus hombres y él tuvieron que disponer de víveres para su viaje de retorno. Entonces llegaron al país devastaron el país de los circonios. Luego tuvieron el desafortunado ingreso accidental, claro está, al país de los lotófagos, que eran los comedores de la flor del loto. Alumnos, seguimos. Llegan al país de los lotófagos, que son los comedores de la flor del loto. Es la flor del olvido. Aquellos que comen de esa flor se olvidan de su pasado, de lo que fueron y quedan a vivir. Precisamente varios de los hombres de Odiseo habían comido de esta flor y Odiseo pues les toma de las mechas y les lleva al barco. Cuenta que accidentalmente tuvieron
la desafortunada experiencia de llegar a la isla de los cíclopes. Entre ellos conocen al cíclope Polifemo. Polifemo come a dos hombres de Odiseo, porque encuentra a Odiseo y sus hombres en su caverna. Gracias a la astucia de Odiseo, logran cegar el único ojo del cíclope y huyen. Odiseo se ha ganado otra vez la furia del dios del mar, de Poseidón, porque Polifemo sabemos que es hijo de Poseidón. Ahora llegan de Eolo. Eolo se apiada de Odiseo y le va a regalar un odre que contiene todos los vientos que le impiden llegar en tiempo a su patria. Eolo le sugiere a Odiseo que no diga a nadie que el odre contiene, porque si alguien se entera, se enterará Poseidón, y Poseidón le tiene pues una terrible, o siente un terrible odio en contra de Odiseo. Sí. 9 días y 9 noches Odiseo cuida normalmente su odre, al cabo de los cuales se encuentran ya cerca de Ítaca. Todos los hombres de Odiseo ven a sus casas, ya están cerca de su mundo, de sus esposas, bueno, de sus ex esposas. Se alegran, botan la comida, algunos hasta su ropa, botan al mar, botan el agua. Están cerca, por fin, después de tantos años, 20 años cerca de Ítaca. Odiseo también se alegra tanto y pierde la concentración y se queda dormido. Duerme, sus hombres, creyendo que el odre contiene algún tesoro, van a cortarlo supuestamente para repartirse. Allí una terrible tempestad desvía a sus hombres y a Odiseo hasta la isla Ea, donde conocen a la terrible hechicera Circe, la más terrible de todas las hechiceras de la Odisea. Circe convierte en bestias a los hombres que llegan a su aposento. Claro está que esta es una metáfora, ¿verdad? Es una mujer muy bella, por su lugar solamente pasan náufragos, viajeros. Entonces, ¿cómo así se convierten en bestias? ¿Cómo así se convierten en bestias? Instante, por favor. Bien, discúlpeme. No, por la comida no se convierten en bestias, no. Esto es una metáfora, pues. Cuando decimos que un hombre se convierte en bestia, cuando pierde, no es que se haya metamorfizado, no es que se haya metamorfizado, sino que no es que se haya así como en la metamorfosis de Kafka convertido en un insecto fisiológicamente, formalmente, no. Se refiere pues la metáfora de la bestia, ¿no? Porque son hombres pues que están perdidos y se encuentran con una mujer muy bella, ya quiere que se convierten en bestias, pierden los patrones de control y se convierten pues en espectadores hambrientos de lo que puede significar esta mujer.
Ustedes me entienden. Odiseo está a punto de llegar a la gruta de Circe y aparece otra vez Hermes y le advierte: Odiseo, ella te va a lanzar muchas veces su hechizo. No caigas, no caigas y verás que lo tienes todo. Qué interesante. El hechizo de una mujer no es la brujería, no, esto es una metáfora. No es la brujería, no, el hechizo es pues la seducción. Queridos alumnos, la seducción. Todos los hombres de Odiseo han caído. El único que no cae es Odiseo. Y ustedes saben que pues, no, eso nos diría el maestro Ovidio, ¿no? Ellas prefieren a aquellos que se resisten a sus encantos, porque ellas quieren luchar, ellas quieren lo imposible. Lógicamente que sí. Entonces se empieza pues a sentir un deseo irreprimido por Odiseo, porque es el único que ignora sus seducciones. Él solicita expresamente sus favores a Odiseo y este se niega. Bueno, luego acepta, pero a cambio de que a esas bestias los convierta otra vez en sus hombres. Y así lo hace. Circe queda más feliz que si hubiera visto la cara del mismísimo, porque Odiseo, sí, Circe incluso le va a dar algunos consejos a Odiseo de cómo llegar a Ítaca. Claro, se apiada de Odiseo porque está perdido. Le dice Odiseo: para que tú llegues a Ítaca tienes que ir al infierno para buscar al alma de Tiresias. Tiresias, el adivino Tiresias, te dirá cuál es la ruta que debes seguir para llegar a Ítaca. Odiseo decide ascender al país de los cimerios, al infierno, acompañado de Niptólemo, el hijo de Aquiles. Pregunta importantísima. ¿Cuál es el objetivo de Odiseo al descender al infierno? ¿Qué es lo que va a buscar? Va a buscar el alma de Tiresias. Pero además encuentra a su madre, Anticlea. Apunte ese detalle. Encuentra a su madre Anticlea. Su madre Anticlea le revela a Odiseo que se ha suicidado. Se ha suicidado porque no soporta ver tantos y tantos abusos de los pretendientes. Anticlea le cuenta todo sobre el abuso de los pretendientes en su palacio. Odiseo, Anticlea, llora y desciende. Perdón, asciende. Cuenta Odiseo que tuvo el desafortunado encuentro con las sirenas, pero tal como sí había aconsejado, sus hombres se han taponeado los oídos con cera y Odiseo es al principal mástil de la embarcación y de esta forma logran superar la isla de las sirenas. Luego se encuentran con el monstruo Escila, que degollaba a los viajeros que pasaban cerca de su gruta. Gracias a los sacrificios que Odiseo hace a Escila, es que el barco negro de Odiseo logra pasar invicto. Finalmente logra que tuvieron el encuentro con Caribdis, ese inmenso monstruo que hacía remolinos en la mar y sepultaba. El barco de Odiseo sigue pasando invicto gracias a los consejos de Circe. Y finalmente, Odiseo
cuenta que esos hombres habían cometido sacrilegio, que es el pecado más terrible. Han comido las vacas del sol. Y es por ello que han recibido una terrible, las vacas de Zeus, discúlpeme, han recibido un terrible castigo. Todos los hombres de Odiseo mueren en una tempestad. El único que llega es Odiseo a la isla Ogygia. Repito, alumnos, ¿han entendido, por favor, han entendido esta parte? Odiseo es el único que llega con vida. Tantos hombres tenía. Hombres me refiero a sus soldados, a su ejército. Alumnos, Odiseo es el único que llega con vida a la isla Ogygia, donde reina Calipso. Hasta acá se entiende. No sé, alguien me podría decir, profe, ¿qué de nuevo? No, estos son los recuerdos que tiene Odiseo antes de llegar pues a Ogygia. Dígame por favor si se entiende parte. Estefano me dice, estos son los recuerdos de hace 7 años, claro, más incluso. Bien, esos son los recuerdos, las curas que cuenta Odiseo. Los feacios, lógicamente, quedan pues sorprendidos. ¿Cómo es posible tantas aventuras de un hombre? Al siguiente día organizan algunas gincanas, algunos de competencias. Tirar con la flecha, con el arco. En todas las competencias gana Odiseo porque es muy diestro. Todas gana Odiseo. Y los feacios deciden conducir a Odiseo hasta Ítaca. Pregunta también de examen de admisión. ¿Cómo llegó Odiseo a Ítaca finalmente? Los feacios lo condujeron. Los feacios lo condujeron. Entonces los feacios le van a dar regalos. Y finalmente le van a conducir hasta Ítaca. Cuando Odiseo llega a Ítaca, la diosa inmediatamente le va a vestir, convertir con el aspecto de un anciano, con para protegerlo de los pretendientes, porque los pretendientes estaban muy organizados. El objetivo de los pretendientes era inmediatamente que Odiseo llega a aniquilarlo y negar de su existencia. Odiseo, vestido como un anciano, se encuentra con su porquero, Eumeo. Le revela todo el abuso de los pretendientes y a este lugar llega de su viaje Telémaco. Se encuentran, se discuten, se quieren. Es el reencuentro. Hablan de tanto, hablan de mucho. Odiseo, Telémaco y Eumeo deciden los tres marcharse al palacio. Cuando llegan al palacio, todos se burlan de Telémaco. Miren, dicen los pretendientes, el muchacho se fue a buscar a su padre y miren este viejo harapiento que se burlan.
Ahí está el jolgorio de los pretendientes en el palacio. El único que conoce o que reconoce a Odiseo es Argos, su perro, un perro pequeñito que quedó cuando él viajó. El perro no quería morir a menos que llegue su amo. Es ya un perro viejo, hiperbólicamente viejo, es ancianísimo. Ha esperado a su amo. Al notar la presencia de su amo, empieza a ladrar el perro, ladra, salta, salta, se alegra y cae muerto. Pero esperó que llegue su amo para morir. Argos, mi fiel Argos, gracias por esperarme. La impotencia del supuestamente anciano, al ver cómo los pretendientes están despilfarrando su reino. Más tarde, Telémaco logra una conversación entre el anciano y la reina Penélope. La reina no conversa mucho con el anciano. Al escucharle, al escuchar que el anciano dice que pronto el rey Odiseo estará de vuelta, se aburre. Ya me voy, dice, ese cuento me tienen 20 años. Y deja al anciano bajo el cuidado de la antigua nodriza Euriclea. Euriclea va a lavar los pies del mendigo, del anciano. Y mientras lava los pies del anciano, Euriclea encuentra o reconoce una cicatriz. Tú eres mi amo, le dice. Tú, cállate por favor, dice Odiseo. Aunque sea, guarda el secreto un día. Después sabrá. Entonces Euriclea reconoce también a Odiseo. Alumnos, por otro lado vamos a ver que Penélope cumplirá el juramento, aquel juramento que hizo con el rey Odiseo antes de que éste vaya a la guerra. Cumplirá el juramento. Su hijo Telémaco es ya un hombre y tiene barbas. Odiseo no ha regresado, por lo tanto, ella debe tomar un nuevo esposo. ¿Quién será este nuevo esposo? Este nuevo esposo será aquel que sea capaz de trenzar el viejo arco de Odiseo y con una flecha atravesar 12 ojos de hachas puestas en fila. Eso es lo que hacía Odiseo todos los días en su entrenamiento como soldado. Aquel pretendiente que sea capaz de superar esa prueba será el nuevo. Empiezan todos los pretendientes, se preparan para el reto. Todos se preparan para el reto. Todos en la inmensa sala del palacio cierran las puertas y empieza la prueba. Alumnos, nadie, absolutamente nadie logra ni siquiera trenzar el arco. Ni siquiera pueden trenzar el arco. El anciano en una esquina pide que le permitan ensayar, le ignoran, intentan todos, segunda y tercera vez, nadie logra. Iros, el abominable Iros, aquel que la noche anterior le había dado una golpiza a Telémaco, reta a la reina Penélope, dice: reina, sos falsa, mentirosa. Hace un tiempo dijiste que tomaría a su esposo
Dijiste que cuando terminabas de tejer un telar. Claro, nunca lo terminaste, porque mientras en el día en la noche lo destejías. Ahora nos vienes con otra mentira. No existe hombre en este mundo que sea capaz de trenzar este arco. Si yo hacerlo, nadie lo puede hacer. Otra vez insiste el viejo. Le dice, oye, Iros, pero ¿por qué no permites que yo también ensaye? A tanta insistencia, permiten que el anciano ensaye. Ante la perplejidad y la sorpresa de todos, en el primer intento logra trenzar el arco, toma la flecha y traspasa los 12 ojos de las hachas. En ese momento se quita los harapos que tenía vestido y todos reconocen a Odiseo. Odiseo, gritan sorprendidos. Sí, dice, soy yo, Odiseo, rey de Ítaca, que dio sus principales y sus mejores años de su vida por la patria, por la guerra, por nuestra querida Grecia. No entendieron ni valoraron nada de lo que hice, muy por el contrario, en mi ausencia desearon a mi esposa, desearon arrebatarme el mundo, aquel mundo que con mis manos lo había construido. Es por ello que vuestro pecado será pagado con su propia. Empieza la carnicería. Asesinan a todos los pretendientes salvo a uno. ¿A quién? Al poeta. Al único pretendiente que dejaron vivo es al poeta. Al Aedo, vamos a decir, ¿no? Luego, Odiseo se encuentra con Penélope. Algunas dudas que tenía Penélope eh, bueno, al decir este secreto que solamente pertenecía a Penélope y a Odiseo. Le comenta que su lecho nupcial lo ha construido tallado del tronco de un solo árbol. Deciden buscar a su padre, Laertes. Va a terminar la Odisea con la paz de los itacenses, cuando todos los habitantes de Ítaca, todos, incluido los familiares de los pretendientes asesinados, reconocen otra vez a Odiseo como el rey de Ítaca. Y con la paz entre los itacenses termina entonces la Odisea. Bien, alumnos, díganme por favor si ven el material. Lorier, me pregunta por por las pinturas en poca ropa. Bueno, esas son las únicas pinturas que logro ubicar, ¿no? Lógicamente esas pinturas son solamente referencias para que la explicación sea un poco más entretenida, no necesariamente. ¿Me entiendes, mi querido Dolorier? ¿Por qué no mató al poeta? Buena pregunta. ¿Por qué mató al poeta? ¿Qué dicen los demás? Bueno, quien no mató al poeta finalmente no es Odiseo, pues quien no mató al poeta es Homero, ¿no? No sé si me dejo entender. ¿Me entiende o no entiende lo que quiero decir? Quien salvó al poeta es finalmente Odiseo.
para que describa la matanza. No, pues, bueno, Homero, en que Homero sea pues el creador de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Porque al fin y al cabo sabemos que una obra pues es un constructo ficcional, ¿no es cierto? Una obra es un constructo ficcional, lógicamente. ¿Me entienden ahora? Desde luego que en esta obra, como en cualquier obra de las literaturas primogénitas, se logra visibilizar parte del mundo axiológico, ¿no? Los valores de cada una de estas sociedades se ven reflejadas en sus obras, ¿no? En las construcciones ficcionales. ¿De qué manera era el abril, lecho nupcial? O sea, el hecho nupcial supuestamente estaba pues de una sola, del tronco de un solo árbol, lo que revela Odiseo. Bien, vamos a, dice mis queridos alumnos, a ver, dice acá, la telemaquía o en la telemaquía, telemaquía es los capítulos designados o los capítulos en los que se habla, son los que se relata o narra parte de los episodios de tele. Entonces la telemaquía, Telémaco realiza dos viajes en búsqueda de su padre. Estos fueron al reino de Pilos, el reino de Néstor, y a Esparta, el reino de Menelao. Y a Esparta, el reino de Menelao. ¿Qué dice? Néstor y Menelao. Uy, no se nota bien. Entonces voy a apagar mi. A ver, espérenme un ratito. Ahora dígame cómo se ve. Igual. Uy, caramba. Uy, caramba, eso sí me. No se preocupen. Yo en este momento voy a hacer algo. Ya, un momentito. Les voy a dejar acá. Voy a arreglarlo esto, ¿ya? A ver. A ver, queridos alumnos, esto se soluciona así. Espérenme un instante, queridos alumnitos. Sí, lo voy a mandar también. Lo voy a mandar también, pero ahora sí. Ahora sí. A ver.
A ver, alumnos. Díganme, por favor, si ven ahora. ¿No ven bien? Voy a mandarlos, ¿ya? Los estoy enviando. Alumnos, ¿cómo ven ahora, por favor? Estoy en el chat, por favor, díganme. Uy, pero qué raro, ¿eh? La verdad me sorprende. Todos han apagado sus cámaras, ¿verdad? Una pregunta. Les llegó ya el material todavía, ¿verdad? Esperemos un segundo que les llegue el material. Alumnos, dígame si les llegó el material. Correcto, entonces ábranlo, por favor. Bajamos con... ¿Me entienden? Chicos, ¿ahora ven o tampoco? Ahora sí, ¿verdad? Correcto. Hicimos un nuevo mecanismo. Bien, muchachos, ahora sí. Entonces,
La telemaquía dice, Telémaco viajes en búsqueda de su padre. Estos fueron a los reinos de Néstor y de Néstor, el rey de Pilos, y Menelao, rey de Esparta. Bien, muchachos, vamos a seguir entonces. Pregunta número 2. Ahí está. La número 2. Dice, Ulises cuenta todas sus aventuras a Alcino, rey de los Feacios. Alcino, ¿verdad? Bien. La 3. No es una aventura de Odiseo durante su regreso a Ítaca. A ver, lean, vean, alumnitos. La E me dice por ahí Taya. Estefano me dice la A. No es una aventura de Odiseo. Alumnos, no pueden equivocarse en esto. Taya me dice la D y la E. Como que un poco complicado. No se da. A ver, mírenlo, mírenlo bien, mírenlo bien. La E, Dolorier, la E. Oye, no puede ser que nadie se dé cuenta. Mendoza, por fin. ¿Qué dicen los demás? Alumnos, Mendoza dice la C, la llegada al reino de Menelao. Claro, pues muchachos, que el reino de Menelao no es Odiseo, fue Telémaco. ¿Se dan cuenta? Llegó al reino de Menelao fue Telémaco, no Odiseo. Seguimos. 4. Los dioses que tienen participación fundamental en la Odisea son, ¿quiénes serán? Todos. La B, ¿no? Sí, pues es correcto. La B. Bien, alumnitos. Cinco. Uy. No entra. Ahí. A ver, alumnos. Dice la 5. Dice, sobre los poemas homéricos, señale lo falso.
¿Cuál es falso con respecto a los poemas homéricos? A ver, ¿cuál sería? La verdad. Se supone que la Ilíada es más antigua. Los poemas homéricos fueron considerados obras pedagógicas. ¿Por qué razón, alumnitos? ¿Qué dicen los demás? La B me dicen, por los conocimientos que contenían. No sé, ¿qué dicen los demás? Por favor, ¿será eso? Dolorier dice la D, muy bien. Es la D. No, no es la D tampoco. A ver, mírenlo bien, mírenlo bien. Pues tendrían que analizarlo ustedes también. A ver, solamente, no, alumnitos. La clave acá es la E, pues, porque personajes de vidas ejemplares, claro. Por ejemplo, Penélope. Penélope es un personaje de vida ejemplar. ¿Por qué es un personaje de vida ejemplar? Eh, Supuestamente tiene, pues, voy a decir, una naturaleza que no caracteriza a cualquier tipo de mujer, ¿no? Ha sido fiel a su esposo durante 20 años. Es una característica ejemplar. Ejemplar es la característica de Aquiles, que pese a que es humillado por parte de Agamenón, pero no reta a Agamenón, le respeta porque es el rey, ¿me entienden? Son personajes ejemplares entonces. La clave es la E. No es personaje de la Odisea. Todos. Ajax es de la Ilíada, ¿verdad? No es una aventura de Ulises, la 8. No es una aventura de Ulises. La A dice el recorrido por el país de los lotófagos. Eso sí es. Sí es. Se llega a, al cíclope Polifemo. Ciega al cíclope Polifemo. La C me dicen. Muchachos, por favor.
¿Se dan cuenta? Me dicen todas menos la correcta. ¿Saben por qué? Porque ustedes se precipitan mucho. Tienen que leer todas las alternativas. ¿Qué tiene que ver acá? Es la Eneida. ¿Se dan cuenta? Esta es la Eneida. ¿Eh? Nueve, diosa que protege a Odiseo siempre es Atenea. Obvio. ¿A qué profeta consulta Ulises, tierra de los cimerios? A la sombra de Tiresias. Correcto. A la sombra de Tiresias. La divinidad de los vientos que ayudó a Odiseo. Eolo, ¿verdad? Eolo. Doce. Divinidad menor que retuvo a Ulises durante 7 años en la isla Ogygia. ¿Cuál sería? No. Calipso, pues. Calipso. Trece. Dice, la Odisea finaliza, claro, ya lo han visto todos, ¿verdad? Con la reconciliación entre los itacenses. Muy bien. A ver, alumnos, la número 14. Es el estado de las más antiguo. Fue fundado por los aqueos a mediados del segundo milenio antes de Cristo, es decir, a principios de la época. Homero ha conservado en su obra el recuerdo de esta ciudad. En Pilos, según Homero, reinaba Néstor, ¿verdad? Néstor. 15. En qué lugar Ulises cuenta sus aventuras? Feacia. Correcto. 16. El hijo de Ulises que salió fructuosamente en su búsqueda.
Telémaco. Reconoce a Ulises a su llegada a Ítaca. Telémaco dice, no. Argos, pues su perro, ¿no? 18. Reconoció a Ulises al lavarle los pies y descubrir la cicatriz de la juventud. Euriclea, su nodriza. Euriclea. 19. Ulises conversa con Tiresias y Anticlea. ¿En dónde? En el reino de los muertos. ¿Cómo resistió Ulises el encanto de las sirenas? Todos la E, ¿verdad? Bien, todos la E. Alumnos, hemos terminado. A continuación, algunas preguntas. Y después de sus preguntas, me están informando que tienen ustedes examen. Por favor, preguntas, alumnos, tenemos unos minutos para responder algunas preguntas. Telémaco no lo reconoce. Bueno, finalmente se conocen con Telémaco, pero originalmente Telémaco desconoce a su padre. El único que reconoce, el único que lo reconoce es Argos. Estefano González. Odiseo tenía grandes riquezas o solo quería, Odiseo tenía grandes riquezas o solo quería a su mujer. Claro, supuestamente Odiseo, bueno, es un rey, tiene grandes riquezas, obviamente, pero supuestamente Odiseo lo que quería era a su mujer, pues Odiseo también es un personaje paradigmático, ejemplar, pues, ejemplar, ¿no? De alguna forma, el personaje Odiseo es el paradigma del buen hombre, del que fiel a su familia, a su esposa. Obviamente es un personaje. Menelao, me dice Taya, era rey de Esparta. Taya Anderson, fiel entre muchas comillas. Claro, es que la fidelidad es la fidelidad entendida pues como la búsqueda a su esposa, ¿no? Eso es a ese tipo de fidelidad vamos a hablar, que entre todas busca quedarse con su esposa. Es que el valor de la fidelidad, vamos a decir, sexual o eróticamente, en el mundo griego pertenece a la mujer. Profe, qué machista. No estamos emitiendo juicios de valor al respecto. Estamos limitándonos a lo que era. ¿Me entiendes? Odiseo no fue completamente fiel, ¿verdad? Pues ya te dije que la fidelidad en términos sexuales, eróticos, es un valor que se vincula más con el elemento femenino en el mundo griego. ¿Qué pasó con Poseidón? Pues no se habla mucho de Poseidón, salvo algunos episodios que tienen que ver con Odiseo. ¿Alguna otra? ¿Qué Odisea? El valor, la astucia de Odiseo, pues, la lealtad, la fidelidad de Penélope. Así es, mi querido Anderson Taya.
Estefano, ¿hay una continuación de la Odisea? No, no. Hay ciertos otros libros que de alguna forma remiten, pero continuación de la Odisea, no. Bien, muchachos, sigan sus preguntas. Profesor Moisés, por favor, ya estamos muy próximos a terminar. Tenga todo listo para el examen, para vuestro examen. Lenín Vargas, sí, sí, no se preocupe, estoy acá atento también a las preguntas que hacen los muchachos, la verdad que son preguntas muy interesantes, de Sí, verdad muy que, buenas, muy buenas. mira, de verdad no sé, nunca se me había ocurrido preguntar si había una secuencia de la Odisea, de verdad, no, 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 no hay. Sobre la Ilíada sí pues derivan, no sobre la Ilíada propiamente dicha, sino más bien sería sobre la guerra de Troya. Muchas versiones. claro, claro, no, pero de verdad, buena las preguntas de los muchachos. Sí, muy buena. Me pregunta si he leído la saga de Harry Potter. No la he leído. He visto algunas las películas, pero no he leído. Dolorier, ¿la Odisea tuvo mensaje moralista? Claro que sí, mensaje moralista. El mensaje moralista de la Odisea, pues, una vez más, con el objetivo de los personajes paradigmáticos. Moralista en el sentido que muestra a Penélope como una mujer le es fiel a su esposo durante 20 años. Eso es un mensaje moralista. Moralista es la figura de Odiseo que pese a tantas cosas que puede lograr fuera de su hogar, busca su hogar sobre todas las cosas. Por tanto, sí hay un fin moralista, un fin didáctico, un fin educativo, por decirlo. Anderson, la Odisea se divide en tres. ¿Qué es la forma narrativa? Cuando hablamos de la forma narrativa, nos referimos al proyecto narrativo. De alguna forma pues, empieza hablando sobre la telemaquia, o una especie de capítulos independientes, ¿no? Una especie de capítulos independientes. Y luego las narraciones de Odiseo es una cíclica, un tipo de narración cíclica. O sea, la Odisea ciertamente se divide en tres partes que sería el proyecto narrativo. Episodios de Odiseo, las narraciones de Odiseo y antes de esto la telemaquia. ¿Quién es el creador del caballo de Troya? ¿Quién es el creador? El arquitecto, me parece que es Dédalos. No me acuerdo muy bien si es Dédalos o... Dédalos es, me parece, del laberinto. No, se me fue el nombre en realidad. Dédalos es del laberinto. Se me fue el nombre en este momento del arquitecto que supuestamente confeccionó el caballo de Troya. Poema de la Paz, la Odisea. Taya, la Odisea. Dolorier dice, la Odisea estuvo en prosa o en verso. Originalmente no estuvo escrita. Pues fue bueno, si fue un poema, lógicamente fue compuesto en verso. ¿Por qué se componía en verso y no en prosa? Porque los poetas memoria y no pueden memorizar la prosa, se puede memorizar el verso. ¿Cuántos cantos hay en la telemaquia? 3. Estefano González. Bien, alumnos, sus preguntas han sido demasiado interesantes. Buenas. Yo me despido de ustedes, profesor, con ustedes, estos extraordinarios alumnos.